Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Es un gusto que estén con nosotros en la televisión pública. Les presento a nuestro invitado. Juan José Olaizola es el subsecretario de Transporte y Obras Públicas. Comenzó su actividad política a los 17 años en el Movimiento por la Patria. Fue convencional del Partido Nacional, secretario en la bancada de diputados y funcionario de la Embajada de Uruguay en Argentina. Fundó la lista 404 Aire Fresco de Montevideo junto a Luis Lacalle Pou en 2008. Entre 2010 y 2015 se desempeñó como diputado suplente por Montevideo. En 2015 fue electo representante nacional y reelecto por el periodo 2020-2025. Fue presidente de la bancada de diputados del sector Todos, presidió la Comisión Sectorial de Descentralización e integró la delegación uruguaya en el Parlasur. Juan José Olaizola está casado y tiene 3 hijos. Pasó su infancia y adolescencia en Punta Gorda. Asistió a los liceos 20 y 10. Estudió Derecho en la Universidad de la República y militó en la corriente gremial universitaria. En su casa siempre se habló de política y eran frecuentes las tertulias de debate entre padres, amigos y hermanos. Era habitual ver el auto de sus padres, Juancho y Chacha, cargado de banderas del Partido Nacional, salir de la esquina de Grito de Gloria y Palermo, rumbo a los actos antes de la recuperación democrática. Olaizola frecuentaba, junto a su barra de amigos, los bailes de la Casa de Residentes de Rivera los sábados por la noche. ¿Cómo anda? Bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Estaba viendo que viene una familia del Partido Nacional, si se quiere. Sí. De militantes. Sí, mi padre y mi madre, y bueno, tuve un abuelo dirigente político también en Rivera, y sí, tenemos tradición por los dos lados. Nos metemos ya en el tema que nos atañe, desde su cargo de la Subsecretaría de Transporte y Obras Públicas, y empiezo por el puerto, que es uno de las situaciones grandes que tiene el país y que ahora se presenta con algún conflicto incluso. Usted en lo personal quedó conforme. Vamos a empezar viendo cuál fue el acuerdo con Khatun Nassi, ¿no? ¿Usted ahí quedó conforme con lo que se logró hasta este momento? Mire, yo creo que en el tema que usted me menciona se ha hablado mucho y a veces no se va a la esencia de lo que son las visiones portuarias. Si el acuerdo que nosotros hicimos se marcó en un momento histórico, pero además se enmarca en lo que es una visión portuaria que tiene décadas en el Partido Nacional, que apunta al desarrollo del puerto de Montevideo, que apunta a la especialización de las áreas portuarias, que apunta a que Montevideo sea un puerto hub regional, que además apunta también a la mejora de los costos logísticos y a tener economías de escala que nos permitan ser competitivos en la región. Es decir, no es una decisión aislada, sino que es una decisión que se toma en el marco de una visión de puertos que es muy similar a la que tuvo el Partido Nacional en los años 90, cuando se impulsó la ley de puertos en el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, y que ha continuado, es una política que se ha continuado en el tiempo, que siempre tuvo oposiciones esa política, porque aquí se conjugan dos maneras de ver la actividad portuaria. A ver, porque ahora lo que se dice es que con el acuerdo se elimina la competencia que había dentro del puerto, para el tema de los contenedores, digo, exacto, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas que se dice, usted lo ha dicho. Lo dice el Frente Amplio. Exacto, porque son dos visiones distintas. A ver. Entre otras cosas, para competir usted tiene que competir entre iguales o similares, no entre un concesionario que paga un canon por la concesión, que draga a pie de muelle, que está obligado a hacer obras. Eso sería terminal Cuenca de Plata. La terminal especializada de contenedores, sí. Y un operador portuario, como también hay tantos operadores portuarios que operan en las áreas públicas del puerto de Montevideo, que no tiene que dragar a pie de muelle, que no paga un canon, que no tiene que hacer obras. Es decir, son situaciones totalmente distintas. Entonces, comparar ya de pique no es válido porque son situaciones distintas, ¿me entiende? No son asimilables. Entonces, eso a esta altura ya es más un eslogan político que una realidad portuaria. Bueno, pero ¿era ilegal la presencia de Montecón allí? No, es un proceso demasiado largo que hay que analizar. Si usted mira, en los años 80 ya la Administración Nacional de Puertos toma la decisión de generar una terminal de contenedores en donde está ubicada ahora. En ese momento era pública y no fue casualidad que se eligiera ese lugar, porque es el lugar que está al extremo, a la entrada del puerto de Montevideo. Es un lugar que es mucho más fácil de dragar. Si usted mira cuando se hizo el remate de la terminal en 2001, que pasó a manos privadas, que allí... Sí, gobierno de Jorge Valle. El gobierno de Jorge Valle y el ministro Echugarri, que trabajó en el proyecto, se le concedió al privado, que en ese caso fue el que remató, que fue el grupo Vela Khatun Nassi, más espacio en agua que en tierra. ¿Esto por qué era? Porque se incentivaba al inversor privado
a que hiciera obras y agrandara la terminal, que ha sido una constante, tanto de lo que pasó en estos años, que se agrandó a partir del 2001, estos años se agrandó la terminal, como en este contrato que significa, que se firmó el año pasado, y que va a ser la mayor obra en la historia del puerto de Montevideo, con 455 millones de dólares. Ahora, se llega a este contrato también con una espada de Damocles, que era una amenaza de juicio de Castún Nasí, el Estado uruguayo, ¿no? Se habló hasta de 1.500 millones de dólares en riesgo por ese posible juicio que se llegó a desactivar. Se establece como contrapartida que hagan esas obras que usted dice, 450 y pico de millones de dólares, ¿verdad? Y por otro lado se le extiende la concesión a 50 años. ¿Por qué tantos años la concesión? No era lo común, si se quiere, ¿no? No, es lo común, sí. ¿Sí? ¿50 años? Es lo común, sí. Usted va a Barcelona, la terminal tiene 75 años. No, le digo lo común acá, porque las rutas generalmente se dan por 30 años, bueno, por ejemplo. son casos distintos. Sí, bueno, sí. Está la terminal de celulosa, 50 años. Bien. Que la otorgó el gobierno del Frente Amplio unos años antes. No solamente la otorgó, cambió el marco legal para poder darle 50 años a la terminal de celulosa, y a nosotros nos pareció mal. No nos pareció mal. ¿A ustedes les parece que ese plazo es razonable para este tipo de con una inversión bastante menor, además. Y nosotros no lo cuestionamos en el periodo pasado, que se cambiara el marco legal y que se diera esa situación. Y nosotros, usando el marco legal que generó el gobierno del Frente Amplio, hicimos el acuerdo con Castún Nasí y se dio esta concesión a 50 años. No, para nada. Y le diría que no es cuestionado en la enorme mayoría de los sectores portuarios, el plazo. Sobre este tema, ustedes saben, y ahora nos vamos a meter también un poquito en el conflicto que hubo allí, el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, marcó algunos cuestionamientos. Lo compartimos. Yo creo que la República tiene que sacar enseñanzas de un acuerdo que fue realizado con secretismo, un acuerdo que fue realizado con falta de transparencia y con mucha opacidad. Y nosotros tenemos que sacar una enseñanza que a partir de ahora, cuando se reciba una amenaza del extranjero, tenemos que estar involucrados todos los uruguayos. La política portuaria es una política pública, es una política de Estado. No puede ser que un gobierno haya dispuesto a conceder a una multinacional extranjera en régimen de monopolio y hasta el año 2081, 12 periodos de gobierno, parte central de su razón de ser y su funcionamiento, como es la operativa Contenedores. Bueno, ahí está cuestionando el plazo ese cuando dice tantos periodos de gobierno, ¿no? Sí. Yo recién le decía que en Barcelona hay una concesión a 75 años, no es la única, si usted mira a nivel comparado en los puertos, es una práctica extendida. ¿Por qué es eso? Porque este tipo de emprendimientos necesitan inversiones muy importantes y para amortizarlas usted necesita extender en el tiempo justamente para que las empresas puedan hacer las inversiones necesarias y poder amortizarlas, porque si no ninguna empresa va a hacer una inversión de ese tipo si usted le da mucho menos años. O sea, eso es una práctica habitual en la realidad portuaria. La gente que está en los temas portuarios lo conoce, no es de ahora. Y además la especialización y los puertos con una terminal son habituales. Nosotros estuvimos el año pasado, a fin de año, estuvimos en el puerto de Río Grande, estuvimos recorriendo la terminal Tecón, es la terminal especializada de contenedores en el puerto de Río Grande. En esa interpelación que usted mostraba, donde el senador Carrera adjetivaba sobre distintas cosas, yo leí una lista de puertos de similar escala que el puerto de Montevideo que tienen una terminal, no solamente en América, sino en distintos países del mundo. O sea, son escalas razonables para tener una terminal de contenedores. Hay que ver los movimientos que tiene un puerto también de contenedores para verlo. Usted fíjese que Buenos Aires, que es un puerto que mueve más contenedores que Montevideo, que tiene 4 terminales en el periodo pasado. Bastante más Montevideo mueve, ¿no? Bastante más, sí. Movía el doble, no sé el año pasado, no tengo la cifra del año pasado, movía habitualmente cuando Montevideo estaba moviendo 700 y algo, Buenos Aires movía 1,5 millones de TEUs. Un TEU es un contenedor de 20 pies, sí. Hizo una unidad de medida. Allí en Buenos Aires tuvo pronto un pliego para licitar una mega concesión, se llamaba, iba a pasar de 4 terminales a 1. Por otras razones, al final no se terminó haciendo el llamado, pero lo tuvo pronto para hacerlo en el periodo pasado. ¿Qué quiero decir? Esto no es nada raro, es absolutamente habitual y además propende a desarrollar economías de escala, más especialización en el tema de contenedores y las inversiones necesarias. ¿Y qué va a pasar con Montecón al final de todo esto? ¿Tiende a desaparecer? Bien, nosotros estamos hablando con la empresa, hablamos con todos los actores, estamos hablando con la empresa, creemos que los últimos días
se ha generado algún tipo ahí de ruido, pero a nosotros nos gusta el diálogo y tenemos diálogo con la empresa, hemos tenido reuniones tanto en el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Puertos para ir generando las condiciones en este proceso de transición para que las cosas se puedan encaminar. Obviamente hay una adaptación al nuevo marco legal y eso genera algunos cambios que obviamente que el gobierno los tiene presentes y actuamos en consecuencia. Lo dijimos desde el primer momento que el tema de las fuentes laborales para nosotros es prioridad y allí lo Algunos van a poder pasar para la otra empresa, para la terminal de sí, Plata, pero no todos. La terminal va a absorber un número muy importante de funcionarios en la nueva etapa. Ya está contratando en este momento. Hay otros emprendimientos portuarios que también se van a poner en funcionamiento próximamente. Estoy hablando de pocos meses que van a precisar cientos de funcionarios. ¿Qué proyectos me dice usted? Por ejemplo, la terminal de celulosa, donde el grupo que es dueño de Montecón tiene la mitad, tiene la propiedad de la mitad de la empresa esa. Nosotros incluso lo hemos hablado informalmente en las charlas con la empresa. O sea que el puerto, por suerte, estamos en un periodo de alta actividad que está demandando fuentes de trabajo y trabajadores portuarios calificados, así que en ese sentido somos optimistas en que se puedan redistribuir. Los trabajadores igual están señalando que muchos puestos de trabajo se van a parar, trabajadores de Montecón estoy hablando. ¿Ustedes tienen esa misma visión? No, y lo hemos hablado en distintas ocasiones que tenemos diálogo permanente con ellos, de que los puestos de trabajo que se van a generar son más que los que se van a perder. Le voy cambiando de tema, Olaizola, más allá del puerto, que es un aspecto grande de la cartera de ustedes. Ustedes son también el Ministerio de Obras. En materia de obra pública, ¿qué es lo que se viene en concreto? Porque además UPM va a estar terminando, se va a necesitar para reactivar la economía también inversión pública. ¿Ustedes están pensando en qué desde ese ministerio? Bueno, se anunció a comienzo del periodo un plan de inversiones viales de 2.600 millones de dólares. Yo le diría que hoy, en 2022, seguramente vamos a superar esa cifra. En este año está previsto invertir 870 millones de dólares en obras viales en el año 2022. Estamos en este momento abriendo, hicimos llamado de licitación para obras en la doble vía, Ruta 5 a Durazno, Montevideo-Durazno. Hay 2 tramos que se están adjudicando estos días, se adjudicaron días pasados, se están abriendo las ofertas para... ¿Se piensa llegar hasta Rivera en algún momento con esa doble vía? Hasta el momento Durazno. Bien. Vamos a ir hasta Durazno y bueno, a futuro se verá. En este periodo hasta Durazno, la Ruta 6, que era una necesidad histórica del país, se va a hacer también la obra de Casa Sainz hasta el puente del 329 del Río Negro y del 329 a la Ruta 26, de la Ruta 26 a la Ruta 27 ya lo hicimos y vamos a estar llegando casi a la frontera con Brasil, es una obra muy importante. ¿Eso es inversión del Estado o es pública-privado eso? No, esto es inversión en el marco de tenemos, en ese caso que usted tocó, hay una parte que es un préstamo BID y otra parte que es en el marco de la Corporación Vial del Uruguay, es decir, son distintas modalidades de financiamiento de las obras. Tenemos una doble vía, la doble vía a Rocha, que también es una obra muy importante, en rutas 8 y 9 y la Ruta 9. Ruta 9 estamos licitando ahora la doble vía en el tramo Pan de Azúcar Rocha, son 100 kilómetros, ya está en obra la Ruta 8 hacia la Ruta 9 y Ruta 9 hasta Los Cardos, es decir, una obra muy importante. Se va a terminar también la Ruta 1, la doble vía de Ruta 1 hasta la ciudad de Colonia, ya se está trabajando en ese tema. La Ruta 3, hay tramos que es doble vía y otros tramos que no. Bueno, la que va del litoral, que va a Salto, Paysandú. Está en obra la doble vía de Ruta 3 entre Ruta 1 y el bypass a la ciudad de San José, el entronque con Ruta 11. Eso ya está en obra, está avanzado y calculamos que para fin de año tiene que estar pronta. Bueno, pero de San José a Salto, le digo, hay un trecho. No. En este periodo está previsto ir hasta la Ruta 11. Digo porque pasan toneladas de camiones por allí también, ¿no? Sí. Bueno, pero eso seguramente a medida de las necesidades lo tornen necesario, se van a ir haciendo las obras, pero esa doble vía se está haciendo también. Las obras viales que usted me está mencionando, ¿utilizan mucha mano de obra? ¿Sabe por qué le digo? Porque tanto el ZUNCA, el gremio de los trabajadores de la construcción, como la Cámara de la Construcción, plantea que se necesitan obras también donde sea necesario mucha mano de obra, ¿no? Para reactivar, digamos. Sí, bueno, yo qué sé, eso es un poco opinable, de mucha o poca. Generan mano de obra, generan actividad, y es muy importante porque generan actividad en distintos puntos del país, ¿verdad? La obra vial está repartida en distintos puntos del país y naturalmente que genera mano de obra y genera mano de obra, digamos, es un sector que paga bien además. Entonces, para las familias tiene una
un efecto multiplicador en el comercio local, es decir, genera, es muy importante, permanentemente se nos reclama que se generen nuevas obras y creemos que estamos con niveles de inversión muy importantes. Le paso un dato, por ejemplo, se van a hacer en este periodo 209 puentes. Usted tiene en todo el periodo, entre refacciones y puentes nuevos. Usted tendría que irse muchas décadas atrás, nos decían los ingenieros la otra vez, tal vez a los años 30 o 40, para encontrar un año donde usted vea esa inversión en puentes. Es decir, estamos satisfechos con la inversión que se está haciendo, creemos que hay mucho trabajo por hacer todavía, pero creemos que se está yendo en la línea correcta. Me mantengo en el tema de las rutas y hay aspectos que le interesan mucho a la población también. Estaba una licitación, no sé qué pasó, por contratar más de 100 radares para controlar la velocidad. ¿Eso ya, en qué etapa estamos ahí? Está llamado en el ámbito de la Corporación Vial del Uruguay, en la Corporación para el Desarrollo, está abierto el llamado en este momento. Es muy importante porque este ministerio se ha fijado no solamente a hacer obras viales, sino obras viales acompañadas de la seguridad necesaria. La seguridad vial está al mismo nivel que la obra vial y los radares van a contribuir justamente en los puntos rojos que la UNACEV tiene detectados como de siniestros importantes y de peligrosidad para el transeúnte y para los automovilistas, poder mejorar con los radares. O sea, ¿cuántos radares son al final? Y bueno, en principio se está hablando de 100 radares. ¿Y los distribuyen en todo el país eso? Sí, en todo el país. Le voy a dar un ejemplo. Ahora a fin de año se inauguraron los 3 intercambiadores en ruta interbalnearia, tal vez usted los pudo ver. Y cuando inauguramos el intercambiador con ruta 37, en interbalnearia de ruta 37, la entrada a Piriápolis y Pan de Azúcar ahí, se acercó el intendente de Maldonado y me dijo, este cruce se cobró la vida de 70 personas. Entonces, a uno le cae la ficha a veces, uno ve la obra realizada, dice, qué bien que quedó, qué importante esto, pero tiene rostro humano a veces eso, ¿no? Entonces, el aumento del tránsito, bueno, a veces que no estaban las condiciones generadas, de costar la vida a 70 euros. Entonces, eso para mí es tan importante como la obra, ¿no? El poder mejorar las condiciones de seguridad y evitar ese tipo de accidentes, por lo menos morigerarlos, que son tan importantes. ¿Y los peajes van a pasar a ser todos telepeaje? Ya estaba, la decisión política está, ¿no? Sí, es un proceso, vamos a empezar con los peajes que tengan menos funcionarios justamente, para poder ir haciendo el plan de absorción de los funcionarios en nuevas tareas. Algunos van a quedar en la órbita de peajes, otros van a pasar a otro tipo de actividades, pero la idea es que no se pierdan puestos de trabajo e ir generando... O sea, los funcionarios que hoy están en los peajes se van a redistribuir. Sí, algunos se acogieron al retiro, que incentivado, que las empresas ofrecieron, y otros se van a redistribuir justamente para que no tengan una pérdida allí. Se ha hablado muchísimo, se ha habido muy buen diálogo con el sindicato, con la gente de Zunca, con los propios empleados de peajes y bueno, se ha trabajado bien ahí en ese sentido. ¿Y para cuándo va a ser esto, que haya solo telepeaje, digamos? ¿Cuál es la idea? El proceso va a ser en etapas, va a empezar ahora, este año, pero va a ser en etapas, no le puedo decir cuál va a ser el último. Sí que empieza ahora y se va a ir haciendo a medida que se puedan ir reconvirtiendo esos trabajadores. Hola, ¿y van a poner peajes nuevos en algún lugar o se mantienen los que están? En principio no hay una política de... Digo por todas estas rutas nuevas que me mencionó, sí, que no son nuevas, son ampliaciones de ruta, sí, doble vía. ¿Se mantiene el mismo número de peajes? En principio no está pensado aumentar el número de peajes que vaya atado a las rutas, no está pensado en este momento. El financiamiento de ese tipo de rutas va por otros canales, no está pensado con nuevos peajes. Bien. ¿Sabe que le quiero llevar al tren de UPM, que es una obra grande que está en marcha? ¿Está trabajando ahí dentro de los plazos previstos? Sí, se está trabajando. Es el tren central, pero todos lo conocemos como el tren de UPM, el ¿no? ferrocarril central, bueno, sí, exactamente, sí, tiene los dos nombres. El ferrocarril central, la obra viene en plazo, sí, está previsto que culmine en mayo de 2023. Hoy viene con un avance de obra del 70%. Dentro de un año. Dentro de un año. Estamos en mayo del 2022. Tiene un avance de obra al momento del 70%. Tiene algunas trincheras ahí en Las Piedras, en Capurro, que están en obras. Aquí en Montevideo podrán, al pasar ahí en Uruguayana y Capurro, la pueden ver. Hay una trinchera en Durazno que todavía no empezó las obras. Pero básicamente le diría que, sí, en líneas generales se están instalando las vías a partir del eje central en Florida hacia el norte y hacia el sur. Se está trabajando dentro de los plazos estipulados. Veremos como el año que nos falta, que
todavía falta un año, pero bueno, hoy estamos en plazo. Sí. O sea, había problemas con las expropiaciones de algunos terrenos, ¿eso se pudo eso se resolver? Sí, eso se encaminó. Porque me acuerdo, Heber era el ministro de Transporte en aquella época, cuando estaban resolviendo que habían calculado tantas expropiaciones, fue en el periodo pasado, y en este se dieron cuenta que eran unas cuantas más. Se arrancó, creo que el número original previsto eran 256, y se estuvo en el entorno de las 1000, un poquito menos de 1000. Cambió totalmente el número y la inversión que hubo que hacer para expropiar. O sea, ahí hubo que pagar más. Sí, claro, naturalmente. Y eso que con plata del Estado que hay que comprar fue mucho mayor esos terrenos donde va a pasar la vía, en definitiva. Exacto. Sí, o terrenos que directamente afectaba la operación, afectaba familias que quedaban afectadas. Pero bueno, ese periodo le diría que fue bastante complejo, pero por suerte está prácticamente superado, y ya le digo, un avance del 70% en la obra, que es muy importante. Y no es de usted directamente, pero ¿está en línea este avance de obra con el avance de obra de la planta de UPM? Porque si se termina primero la planta, eso tiene que estar muy parejo, ¿no? Sí, la planta, sí, posiblemente termine un poquito antes la planta, pero bueno, ahí ya tendría que hablar con la gente de UPM, a ver cómo vienen, pero creo que puede ser que termine un poquito antes, pero bueno. En definitiva, estamos hablando de dos grandes proyectos, tanto la planta como el ferrocarril, y el proyecto ferrocarril, un proyecto sumamente complejo, que cuando nosotros llegamos al Ministerio tenía muchas cosas por resolver todavía, y la verdad que yo quiero agradecer el trabajo de los técnicos, tanto del Ministerio, de la corporación, como de la empresa, que entre todos fueron llegando a lugares comunes y puntos comunes para poder conseguir soluciones. Era realmente un proyecto de mucho porte y que había mucha cosa por resolver, y yo creo que con la voluntad de las partes se pudo ir encaminando. Pero eso también, obviamente, que llevó tiempo, llevó cambios, llevó adaptaciones. Además estaban las intendencias también en el medio, ¿no? Las intendencias por dónde iba el trazado. Obviamente, porque tiene mucha interacción en zonas urbanas y también opinaban, es natural. Pero por eso le digo que todos esos equipos que están trabajando en el ferrocarril, a veces no se ve el trabajo que hacen, pero es muy importante para poder ir consiguiendo soluciones en un tema tan complejo. Y acá en Montevideo, el ingreso del tren al puerto, vio que tiene que pasar, va por abajo, va por arriba, hay de todo. Sí. ¿Se resolvió todo? ¿Ya está todo eso aclarado? Sí, quedan algunos temas puntuales, pero yo le diría que en su mayoría sí. Y ahí ha habido también mucho diálogo con la Intendencia para poder ir superando situaciones, pero sí, quedan algunos temas puntuales, pero en su mayoría se han ido encaminando. Quería meterme y conocer un poco más, esto lo informó Búsqueda el jueves pasado, y usted precisamente había hablado con los colegas, de este proyecto nuevo que hay, una isla frente a Punta Gorda. Es una isla con un puerto allí. ¿De qué se trata esto? Porque es una inversión gigante. Sí, ¿Es una isla artificial que se va a hacer? ¿Cómo es? Sí, vamos a ver si podemos dar algún detalle bien. Hay una iniciativa privada presentada por un grupo inversor, se presentó el año pasado, en octubre, si mal no recuerdo, al Ministerio. Fue a Presidencia, se aprobó la iniciativa y ahora está en etapa de estudio de factibilidad económica por parte del grupo inversor. Es una isla, un desarrollo que está previsto a unos 300 metros de la confluencia de las playas Carrasco y La Mulata. Estaría unida por un puente, hay una zona de rocas allí, se haría un relleno por parte de la empresa, es una inversión... O sea, habría un puente donde está la Rambla hoy, digamos, y esta isla. La costa y la isla. Bien. Se hace un relleno ahí, la idea que tiene este grupo es parquizarlo en una primera etapa, generar un puerto de yates, en aproximadamente un 40% de la isla, y en el resto iría un conjunto de edificios de distinto tipo. El más alto creo que tiene 40 pisos y después son edificios más bajos. Es una urbanización que obviamente ya le digo, tiene un parquizado importante. ¿Qué tan grande es esa isla que se va a hacer? Bueno, la Rambla que la circunda tiene 2,5 kilómetros en el proyecro que nos hicieron llegar. Perdón, ese sería el diámetro de la isla, en definitiva. La extensión de la Rambla que la circunda. No tengo exactamente de memoria el diámetro, pero la circunferencia, 2,5 kilómetros. Obviamente que sería un emprendimiento que está superando los $2.000 millones, es un emprendimiento de porte importante. Y está en este momento en etapa de realización del proyecto de viabilidad económica. Una vez que esté hecho y aprobado... ¿A ustedes se le presentaron todo el proyecto al Ministerio de Transporte? Se nos presentó el proyecto
y se va a aprobar la iniciativa, es una iniciativa privada, o sea que cumple con el procedimiento de las iniciativas privadas. Hoy está en esa etapa. Una vez que esté realizado, culminado, se está en condiciones de hacer un llamado a licitación en el marco de esta iniciativa privada para realizar el proyecto. ¿Y cuándo sería, en definitiva, el...? Y bueno, tenemos que esperar primero que se presente el estudio de viabilidad. Y bueno, si está todo bien, no sé, ahí quedamos habilitados para hacer el llamado, ¿verdad? Pero claro, estaba pensando, hay otros actores involucrados aquí, la Intendencia de Montevideo, me imagino, porque hay un puente que llega a la Rambla ahí, ¿no?, de Punta Gorda. ¿El Ministerio de Vivienda ya trabajó en este asunto? Perdón, el Ministerio de Ambiente. Antes la vivienda, tengo entendido que todavía no, ya le digo, porque están en las primeras etapas recién del proyecto, de un proceso. Todos los actores que van a tener que intervenir, bueno, obviamente van a tener los que tengan que opinar, y bueno, se harán los informes correspondientes. Es un proyecto importante y bueno, tenemos esa inquietud, esa presentación por parte de los inversores. Ya le digo, es un proyecto netamente privado, así que venimos expectantes de lo que... ¿La inversión final cuánto sería entonces? Porque bueno, la estimada en el proyecto son 2.300 millones de dólares. ¿2.300 en qué plazo estamos hablando? Y bueno, se calcula que un poquito más de 4 años y medio, más o menos, de obras, estiman los inversores. Y es una empresa privada, Hirkel es el nombre. Me llamó la atención que es una empresa como relativamente nueva también, ¿no? Bueno, no conozco mucho los antecedentes, o sea, la historia de la empresa no la conozco. Conozco el proyecto y lo que nos presentaron y bueno, y lo que le estoy comentando ahora, la verdad que la historia no la conozco. Había otro proyecto que era de buquebús, pero más para acá, digamos, ¿no? Donde está Maguá, digamos, esa zona de ahí, está bien el dique de... Pero era un proyecto distinto, era un puerto. No sé si era en tierra y todo lo demás, digo, pero ¿en qué quedó eso? ¿Se sigue de alguna forma o no? Sí, sigue. Lo que pasa es que se han manejado distintas alternativas en su momento, se llegó a manejar el faro de Punta Carretas, Maguá, y también Maguá en realidad se manejó ya en el periodo pasado. Hubo un proyecto en el Parlamento que después quedó en Cámara y en la Comisión de Transporte de Diputados, que yo integraba en ese momento, quedó por falta de impulso, quedó allí, o algunas resistencias en su momento de vecinos y quedó por ahí. Y había otra iniciativa, otra idea que en su momento que era poder hacer algunos cambios al actual terminal de pasajeros en el puerto de Montevideo y poder también anexar el servicio de cruceros allí y bueno, poder hacer algo combinado que facilitara la entrada y salida de pasajeros. Se llegaron a manejar esas alternativas, pero bueno, sigue en curso el proyecto de Maguá, pero bueno... O sea, la empresa está interesada todavía. Sabemos que todavía hay interés en el tema y se sigue conversando, no se ha definido todavía, pero se sigue conversando para dar alguna solución para el tema del transporte de pasajeros. Porque siempre se quería sacar, digamos, esa terminal civil que hay ahí en el puerto, y también se quería sacar todos los barcos esos de la Armada que se están sacando. Se están sacando allá para del otro lado del cerro. Los barcos de la bahía se están desguazando, a buen ritmo. Eso al principio tuvo algunos problemitas, no arrancó al ritmo que se esperaba, después cambió la empresa y a partir de ahí pero ¿cómo desguazando? Yo le digo los barcos de la Armada que están allí. Pensé que me decían los barcos de la bahía. Ahí está, por eso me dijo. Tras que no tiene mucho la Armada y usted me dice que los van a... No, los barcos de la Armada, del área naval. Allí. Exactamente. Que ocupa también ahí una parte importante. Hace 2 periodos de gobierno atrás se manejó en su momento el traslado de la base allí del área naval del puerto de Montevideo al dique del Cerro, una reforma importante. Después no prosperó ese proyecto, esa era la época del presidente Mujica, en esa época quedó por ahí, y yo le diría que en este momento no hay ningún proyecto de traslado. O sea, por ahora eso va a seguir así, incambiado. En este momento no hay ninguna iniciativa, la obra de la terminal va hacia el otro lado, se va a generar el muelle oeste, hacia las Colleras Sarandí, es decir, el crecimiento está previsto hacia el otro lado del puerto. Y en este momento no hay ningún proyecto, pero naturalmente en algún momento va a haber que hacer un traslado. También han quedado allí de repente de épocas que el puerto no tenía otras operativas. Hoy eso es plena zona de carga. Lo ideal sería que en algún momento se pueda trasladar. Y le pregunto breve porque me queda otra pregunta que la quiero hacer también. De esos barcos que me empezó a mencionar que están allí en la bahía, abandonados, ¿los empiezan a retirar ustedes? Sí, ya empezaron a desguazarlos. Y viene a buen ritmo, ya le digo, al principio hubo algún problemita con la empresa que se había sido adjudicataria. Después, ¿y eso quién lo tiene que pagar? Porque los barcos esos son de alguien.
¿O los tiene que pagar la Administración Nacional de Puertos? Son un problema en realidad. Son un problema porque esos barcos muchas veces quedan abandonados y no es fácil encontrar quién pueda pagar. No se puede ir por contra la ellos. empresa propietaria de eso. Muchas veces no existen o quedan ahí. También la baja del valor del hierro también ha conspirado muchas veces contra el interés. ¿Y cuántos barcos hay que sacar? No, bueno, eran casi 50 y ya le digo, no sé exactamente el número que vienen ahora, porque vienen sacando a buen ritmo, pero se han sacado, tengo entendido que ya como 20 o más, vienen sacándose bien. Hola Isola, se viene la rendición de cuentas. El ministerio de ustedes maneja mucho dinero también. ¿Hay algún pedido especial para este año? Se está preparando el proyecto que va a ir en el mensaje del Poder Ejecutivo al Parlamento, así que me agarra justo en plena preparación con los equipos de dirección general y las distintas direcciones del Ministerio trabajando. Pero ya le digo, la idea del ministro y de todo el equipo del Ministerio es profundizar en los proyectos que tenemos en curso, algunos de los cuales ya le mencioné. También le podría mencionar el puente en Charqueada, que está en obra entre Rocha y 33, que también es una vieja iniciativa de los vecinos de Rocha y 33 y de la producción local. Seguir trabajando en la hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos, que estamos trabajando con Brasil. O sea, distintos proyectos de integración que apuntan a desarrollar las regiones, darle las vías de conexión, tanto para la producción, para la salida y entrada, para la salida sobre todo de la producción exportable, pero además para las poblaciones y los uruguayos que viven. A veces uno concibe una obra pensándola solamente desde el punto de vista productivo, pero hay que ver las realidades que a veces influyen tanto en los vecinos del lugar. Hola Isola, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Amigos, de ustedes también me despido. Los espero el miércoles con otra entrevista. En este caso va a ser a Diego Burgueño, que integra la organización Toda la Verdad. Han sido más que amables. Gracias.